Hermanos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la casa del Señor y es un gozo y un privilegio poder compartir esta tarde con ustedes, reunidos en su nombre, para que podamos adorarle como lo hemos hecho, escuchar su palabra. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado Padre, en esta noche, Señor, queremos orar a ti, Señor, en nombre de Cristo, para que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestros corazones, Dios mío, de la gran necesidad que tenemos, Señor, en esta tarde. Y que a pesar, Señor, de mí, puedas obrar y tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si se han puesto a pensar en las diferencias que hay entre los predicadores, muchos de los que escuchamos nosotros. Podríamos hablar de Spurgeon, de Paul Washer, de Sugel Michelén, de nuestro predicador Steven Payson. Y claramente ellos son todos hombres, ¿no? Ellos como predicadores tienen la obligación y la responsabilidad de hablar sobre otro. Tienen que preparar su sermón y predicárselo a ellos mismos. Tienen que confesar sus pecados. Y ellos claramente no son infalibles. Hay errores en lo que pueden llegar a interpretar en algún momento. Y claramente cuando un predicador está anunciando el Evangelio, no tiene el poder de salvar a nadie. Y hay que tener cuidado de no exaltarlo demasiado porque caeremos en idolatría. Pero hermanos, si pensamos en otro predicador que está por encima de todos, que es Jesucristo, que es el único que puede predicar sobre sí mismo. Es un predicador santo y perfecto. Todo sermón de Cristo es inspirado de principio a fin. Hermano, Él es el único que puede salvar realmente. Y cuando Él termina de predicar, si nosotros podemos acercarnos a Él y adorarle, no somos idólatras, seríamos adoradores. Y este Cristo es un predicador excelente y perfecto. Nosotros estamos en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Y lo que pasa ahí es que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y está predicando. Él sube a la montaña, los discípulos le siguen, se sientan ahí a escucharlo. Dios predicando. Ese momento es un momento sublime. No se sabe qué es más glorioso, si el sermón o el predicador. Hay mucho que Jesús predica en este gran sermón. Inclusive, si ustedes pudieran buscar cuál era esa montaña, no se sabe con exactitud. Porque no importa mucho la montaña. El lugar en donde era no importa. Lo que importa es lo que Jesús predicó en ese lugar. Y ahora el lugar es el monte de las bienaventuranzas. Conocen muchas de esas, ¿no? Bienaventurados los pobres.
Ahí está Cristo entonces en el monte. Y hay mucho que Él enseñó en ese lugar. Como dijimos recién, las bienaventuranzas, la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, la oración, las riquezas, el afán, la ansiedad. Pero nosotros vamos a ir al final del sermón. Si quieren el principio, bueno, ahí va a tener que cada uno ir al sermón al principio. Pero vamos a ir al final de este sermón del monte y lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Porque cuando está llegando al final del sermón, Él está hablando, lo que leíamos recién, unos versículos antes, Él les dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Que tengan cuidado de aquellos que pueden llegar a engañar. Pero ahora está hablando de otro peligro que puede ser aún mayor, y ese peligro del autoengaño, de estar ellos engañándose a ellos mismos. Y es una realidad que es para nosotros también, obviamente. Y uno puede pensar de que hay un momento como creyente en donde ya no es posible el engañarse a uno mismo. Pero veremos qué dice la Biblia con respecto a eso. Estas duras palabras de Jesús realmente deben preocuparnos bastante. Pero sobre todo deben llevar a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, hay algunas personas que piensan de que, bueno, no sé si está tan bueno eso de andar examinándose a uno mismo, es decir, de mirar hacia adentro, hacia uno. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, lo cual es cierto, y es lo que dice la palabra de Dios. Pero nunca está diciendo de que podemos y debemos examinarnos, a ver cómo estamos caminando conformidad a la fe que es en Cristo. Son cosas diferentes. Así que es necesario hacer esto, y es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Y vamos a ver lo primero que Él dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando empieza el texto de forma negativa, no está diciendo, Él no está presentando una queja contra aquellos que le llaman Señor. No es un problema de eso. Es más, hermano, nadie, absolutamente nadie va a entrar en el reino de los cielos si no llama a Jesús Señor. Del pueblo de Dios, de sus redimidos, aquellos que ya han sido perdonados, tienen algo en común. ¿Saben qué es? Confiesan que Jesús es el Señor. Por lo tanto, nadie va a entrar en el reino de los cielos sin confesar a Cristo como Señor. No ese es el problema. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca al Señor y al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Jesús es el Señor y todo su pueblo confiesa a Cristo. No es una queja contra aquellos que confiesan, Señor, Señor. Pero sí Jesús está enseñando que de entre esas personas que confiesan que Jesús es el Señor, hay muchos que no van a entrar en el reino del cielo. Lo que dice acá, ¿verdad? Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, este confesar a Cristo no es una repetición vacía de decir, sí, yo confieso que Jesús es el Señor, creo en Él. Él es el Rey soberano que gobierna sobre todo. Es una parte importante, pero no se trata de ninguna oración que nosotros podamos repetir para ser salvos. Sabemos que hay algunas modalidades para evangelizar, en lo cual a lo mejor invitan a la persona a hacer una
oración de fe y una repetición de ciertas verdades importantes dentro del Evangelio. Claro que sí. Pero esos métodos no pueden salvar si son una repetición vacía. Pero sí pueden salvar si verdaderamente se creen. Y así que es muy importante, hermano, que nosotros realmente creamos lo que estamos profesando. Eso es una parte fundamental. Hay verdades en el Evangelio que nosotros como creyentes debemos creer, todos, sin las cuales no hay salvación para nadie. Tenemos, por ejemplo, lo que profesa el credo apostólico, lo que Pablo mismo enseña en Primera de Corintios. Cuando él dice, yo les enseñé lo que recibí del Señor, que Cristo Jesús murió conforme a ¿qué? A las Escrituras, que resucitó al tercer día, que fue sepultado primero y después resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que se sentó a la diestra de Dios. Todo conforme a las Escrituras. Esas verdades del Evangelio no son negociables con nadie. Hay verdades sobre Jesús que no podemos negociar. Su divinidad. No hay salvación para nadie que no crea que Jesús es Dios hecho hombre. Conocemos de muchas sectas que creen esto. ¿Y se le puede llamar secta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay evangelio alguno ahí. Porque Jesús no está siendo confesado como el Señor. Ahora también, algunos pueden decir, bueno, pero lo que Jesús está diciendo acá, que no es tan importante el asunto doctrinal en todo esto, sino los resultados. ¿Qué es lo que pasa después? No importa tanto lo que se crea. Y no es así, hermano. Segunda de Timoteo 1:13 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, perdón, este ya lo habíamos leído, el otro. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es importante la verdad de Dios como ha sido proclamada a través de las Escrituras, Dios como se revela a sí mismo y cuál es el camino de la salvación. Es importante retener eso. Ahora, el asunto es que no es lo único que nosotros necesitamos. Digamos que nosotros pensamos que estamos en una iglesia en donde tiene una sana doctrina, eso está bien y es bueno y hay que estar allí en alguna de ellas. Claramente que nosotros no somos los únicos que proclamamos la verdad del Evangelio, hay muchos hermanos que lo hacen y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, aún si estamos en una iglesia de sana doctrina, con una enseñanza sana, con hermanos que realmente quieren glorificar al Señor, no significa eso que nosotros realmente estemos en el reino de los cielos. No hay que confundir las cosas. Pero vayamos al segundo punto, donde Cristo está diciendo, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero Él dice algo bien importante, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si uno lee a la apurada, a lo mejor se pudiera preguntar, ¿acaso está enseñando Jesús que para ganar nuestra salvación tenemos que hacer la voluntad de Dios? Porque Él dice acá que no importa si decimos y tenemos una profesión de fe que sea correcta, pero sí importa que hagamos la voluntad de Dios. Pero hermano, Jesús está tratando el tema de la fe primero, el tema de las obras, pero Él no está enseñando que la salvación se gana a través de obedecer la palabra de Dios. Ya sabemos eso porque en otras partes de las Escrituras, cuando se habla sobre la salvación, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice Pablo allí? Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Como Pablo también habla en los Romanos,
En el capítulo 3, versículo 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El obedecer la ley no nos puede salvar, incluso lo que la ley dice, ¿para qué lo dice? Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Digamos, lo que nos muestra es que somos culpables, no que nos puede salvar. Ahora, podemos leer también en Lucas 18, 26, 27, cuando Jesús habla con el joven rico, no sé si se acuerdan de la historia, esa conversación en donde se acerca el joven y dice, sí, yo he guardado toda la ley desde mi juventud, ¿qué más tengo que hacer ahora para ser salvo? Él le dice, bueno, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Y él se fue triste, porque tenía muchas posesiones, era rico. Y los discípulos acercándose a Jesús le dice, miren, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos le dicen, bueno, pero entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesús le responde y le dice, miren, para los hombres salvarse es imposible. Solamente para Dios es posible. Entonces, ¿hay alguna forma en la que realmente las personas puedan alcanzar la salvación por medio de hacer la voluntad de Dios? No, no la hay. Jesús no está enseñando eso. Él no está diciendo, ¿quieren ser salvos? Bien, obedezcan la ley. No, porque ya somos pecadores, ya hemos quebrantado la ley y la ley nos muestra precisamente eso. Por la ley viene el conocimiento del pecado. No hay forma. Pero hermanos, Jesús mismo enseñó en el mismo sermón del monte que nosotros vimos, Mateo 5, verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes deben tener una justicia mayor o no entran. Por supuesto que esa justicia mayor, por un lado, ellos no vivían lo que predicaban. Por el otro lado, habían agregado muchas leyes que no tenían que ver con lo que Dios había enseñado en la Escritura. Pero por otro, la única justicia mayor que los podía introducir en el reino de los cielos era la justicia perfecta de Cristo. Y Jesús estaba ahí diciéndoles, en primera instancia, Él mismo obedeciendo la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque no había forma que el ser humano pudiera obedecer la ley de Dios de manera que pudiera ganarse la salvación. Si eso pasara, Cristo no estaría en el sermón del monte, predicando. Pero precisamente porque nadie puede hacer eso, Él vino y se hizo hombre para cumplir la ley, para cumplir con todas las demandas de la ley y sufrir todo el castigo que la ley requiere. Hermanos, si hay alguien que todavía no conoce al Señor, que esté acá en esta tarde, vale la pena advertirle que si está haciendo esfuerzos por guardar la ley para ganar su salvación, está perdido para siempre, porque no hay forma de que pueda alcanzarla. Pero hermanos, al mismo tiempo, si reconoces que has quebrantado esa ley que Dios enseña a través de las Escrituras, si reconoces que Cristo Jesús, como hablábamos hoy, era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, y murió en la cruz, pero antes de morir Él cumplió la ley perfectamente, y pones tu confianza en Él, Dios te perdona y te da vida eterna. Estudiábamos hoy, el que en Él cree, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora bien, si realmente querés hacer la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Si todavía no conoces al Señor, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Otro pasaje que dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es un mandamiento para aquellos que no conocen al Señor.
Y si quieren obedecer la ley de Dios y encontrar la salvación, obedezcan esto que Dios le está mandando acá, en estos pasajes. Ahora bien, si vamos al tercer punto, en donde Cristo está diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren acá, porque Cristo se está adelantando a lo que va a pasar. Recuerden que Él es Dios en la carne, y Él sabe exactamente todo lo que va a pasar. Y Él pone su mirada en el día del juicio, y está dando una noticia que debe ser bastante aterradora. Él está diciendo: en aquel día, el día del Señor, el día del juicio final, van a haber muchas personas. Y la palabra mucho es la que asusta. Van a haber muchas personas que tienen una profesión de fe que está bien. Está bien lo que ellos proclaman creer. Ese no es problema. Personas que hicieron muchos milagros, profetizaron en nombre de Cristo, liberaron endemoniados, y se van a acercar a mí, pero yo les voy a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Y la realidad es que esto debe preocuparnos bastante, porque vamos a decir: pero ¿y cómo una persona puede tener una fe correcta, proclamar lo que realmente debe creer un creyente, y hacer todo este tipo de cosas, y aún así estar fuera del reino de los cielos? ¿Cabe esa posibilidad? Sí. Y veamos. Lo primero que le dicen es: profetizamos en tu nombre. Hermanos, ¿conocen en las Escrituras personas que han profetizado en nombre de Dios, pero que finalmente se perdieron, verdad? No eran verdaderos creyentes. Tenemos el caso de Balaam, por ejemplo. Dios le usó para profetizar en su nombre. Él habló en nombre de Dios, ¿sí o no? Pero en determinado momento él se vuelve contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con él? Finalmente, cuando los israelitas entran en guerra con los madianitas, ¿saben lo que pasa? Balaam muere en esa guerra porque estaba con ellos. Así que no necesariamente aquellos que hablan en nombre de Dios son creyentes, verdaderos. Y esto no es un argumento válido para decir: Señor, mira lo que hicimos en tu nombre, déjanos entrar. Lo otro que dice acá es que echaban fuera demonios. Dice: ¿cómo puede ser esto? Una persona... Pero ustedes se acuerdan de que cuando los discípulos salieron a predicar, Jesús le dijo: vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. El grupo de sus discípulos, le hago una pregunta: ¿quién estaba en esos 12? Judas. Echaba fuera demonios. Hermanos, hay personas que por algún momento Dios puede usarlas para hacer determinadas cosas. Eso no significa que sean creyentes. Judas es un gran ejemplo. Otro, por ejemplo, dice: bueno, está, pero ¿y los milagros? ¿Cómo pueden hacer milagros y no ser creyentes? Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Harán señales y prodigios, milagros. Esta es la palabra que se traduce como milagro. Pero son falsos profetas y falsos cristos. Y tienen sus milagros. O si se acuerdan de la historia en Éxodo, ¿qué pasa cuando Moisés va a Faraón con señales y con prodigios? ¿Quiénes estaban allí con Faraón? Habían magos. Magos que estaban tratando de imitar algunos de los poderes que estaban haciendo allí, que estaba haciendo Moisés. Dios estaba haciendo algunas señales por medio de Moisés y algunos de sus magos podían imitar ese poder. ¿Sí o no? Eran egipcios. Así que ninguna de estas tres cosas nos dicen a nosotros que realmente una persona que profetizaba en nombre de Cristo sanaba, liberaba endemoniados, tenía la
doctrina correcta, tenía que ser creyente sí o sí, no podía ser de otra manera. No, no son cosas que nos aseguren, hermano. Porque si nosotros prestamos atención, el primer problema acá es que estas personas profesaban fe, reconocían que Jesús era el Señor y lo llamaban así. Inclusive, ¿saben qué? Señor, Señor, las palabras esas tienen incluida un fervor y una pasión y un celo por lo que están haciendo. Pero no era un celo que era producido por el Espíritu Santo. Era ese mismo celo que puede tener uno por un partido político, un cuadro de fútbol, o una actividad que está llevando a cabo, la cual es celoso. Es una virtud propia del ser humano. Pero hay otra pasión y otro celo que es producido por el Espíritu Santo en las personas, que es diferente. Por ejemplo, el celo y la pasión con la que Pablo, después de convertirse, predicó el Evangelio. Él también dice que él era celoso para otras cosas antes de conocer a Cristo. Pero ahora era diferente. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, estas personas tenían la doctrina correcta. Intelectualmente ellos asentían lo que había que creer, lo que la Escritura decía que era cierto sobre Jesús, pero hay un problema en su corazón. Porque ellos van al Señor y le dicen, mira Señor, queremos entrar en el reino de los cielos y debemos entrar en ese lugar por todo lo que nosotros hicimos. Hermano, ellos querían entrar, pero no por las verdades que creían, sino por lo que habían hecho. ¿En qué estaban confiando? Su intelecto estaba bien, su corazón ¿cómo estaba? Confiando en sus propias obras, en lo que ellos habían hecho para Cristo, supuestamente. Y esa era su confianza. ¿Por qué? Porque si no le hubiese dicho, no, Señor, tenemos que entrar ahí porque vos moriste por nosotros en la cruz y pagaste por nuestros pecados. Y en la cruz Dios castigó nuestros pecados sobre vos. Tenemos que entrar en el reino de los cielos. Tú nos libraste de la condenación y de la ira. No fue eso lo que le dijeron. Le dijeron, no estaban confiando en lo que Cristo ya había hecho para salvarlo. Estaban confiando en lo que ellos habían hecho para Cristo. Es muy diferente. Pero aquellos que decían, Señor, Señor. Y, por supuesto, siempre hay una diferencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Ahora bien, el segundo problema era que ellos tenían buenas obras y se llamaban a sí mismos creyentes, pero ellos no guardaban la ley de Dios. Hermanos, Cristo sabe cómo lo llama, hacedores de maldad. Y la palabra que se usa ahí para traducir es aquellos que viven sin ley, antinomos. Digamos, ustedes profesan fe en Cristo, tienen una doctrina correcta, pero hay un problema. Viven de una forma como si no tuvieran una ley que obedecer. Y este es el gran problema del asunto. Porque hay esta corriente en donde dice, bueno, ya Cristo obedeció la ley por nosotros. La doctrina de la justificación, Él vivió perfectamente, murió por nosotros. Ahora ya nosotros no tenemos más nada que ver con la ley de Dios. Ya Cristo hizo todo lo que teníamos que hacer. No, hermano, de ninguna manera. Es cierto, Cristo cumplió la ley por nosotros, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad de una forma sincera, obedecer la ley de Dios. Es cierto que como cristianos nosotros no dependemos de lo bien que podamos guardar esa ley para ser salvos. Nuestra salvación no depende de eso. Depende de la obediencia perfecta de Cristo. Pero esa idea de que ya nos divorciamos de la ley no es bíblica. Y eso es el antinomianismo. Aquellos que dicen no, la ley no. Y este era un problema que ellos tenían. El hecho de que podían hacer todo esto, pero aún así vivir vidas sin considerar la ley de Dios. Ahora bien, a lo mejor nosotros confesamos al Señor, tenemos una doctrina correcta, está bien lo que creemos, pero la primera pregunta es, ¿en tu corazón estás creyendo
realmente en las obras que Cristo hizo para salvarte? ¿O estás confiando en lo que vos podés hacer para el Señor? Eso es uno de los problemas de estos hombres que se acercaron ese día, el día del juicio. Y lo otro, ¿cómo estás obedeciendo la ley de Dios? Esas son dos preguntas que son bien importantes y debemos hacer. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a su ley? ¿Qué obediencia le estamos rindiendo a Cristo a lo largo de nuestras vidas, nuestro diario vivir? Porque acá no se requiere que obviamente nosotros guardemos la ley perfectamente, pero sí que nosotros intentemos de forma sincera obedecer su ley. Y cuando no obedecemos su ley, entrar en un problema. Como hablábamos hoy, que el hermano Rubén decía, pero estoy en problemas si no confieso mis pecados. No reconozco lo que he hecho. Hasta que no confiese mi pecado estoy en problemas. Es así, tiene que haber un conflicto, bien. Sabemos que no somos perfectos, pero ¿qué pasa cuando quebrantamos su ley? Estamos siendo llevados a confesar nuestros pecados. Porque hay un gran problema y es que cuando nosotros la Escritura nos muestra que hemos pecado, lo que muchas veces hacemos es querer que ese pasaje que nos está mostrando nuestro pecado no diga lo que está diciendo. Cuando lo que debemos desear es arrepentirnos. No cambiar la verdad. Lo que debemos cambiar somos nosotros. Es muy diferente. Señor, la verdad que quisiera que tú no dijiste lo que dijiste. Pero esa es la verdad de Dios y el problema sos vos, el que debe cambiar sos vos, soy yo, no la verdad. Dios no se equivoca, lo que dice es verdad, es completamente cierto. En vez de querer cambiar la verdad o decirnos a nosotros mismos, bueno, pero eso no está tan mal, en definitiva. No es tan grave. ¿Según quién? ¿Según vos? Sí, claro. Pero según un Dios que es santo y perfecto, eso está mal y es grave. Como nosotros vemos el pecado es una cosa, como Dios ve el pecado es otra. Y nuestra lucha y lo que nos va a hacer más santos, ¿saben qué es? Pedirle a Dios en oración que nosotros podamos ver el pecado como Dios lo ve. Ese es el problema. Pablo habla de la pecaminosidad del pecado, que el pecado es realmente pecaminoso. Y no queremos excusarnos, hermanos. Estamos en grave peligro cuando hacemos eso. Podemos estar engañándonos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Obviamente el peligro del autoengaño, ¿saben cuál es? El mirar así y decir, bueno, yo realmente creo que hay muchas personas que se están autoengañando. Pero ¿qué hay de vos? ¿O qué hay de mí? No, a veces saben, la verdad que el hermano aquel tendría que estar acá y escuchar esta palabra. No, pero Dios está hablando contigo. Y la responsabilidad de examinarte es tuya. No te está diciendo ahí que examines a tu hermano a ver si está en la fe. Pablo dice a los corintios, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Y el problema, que Cristo dice, nunca los conocí. Y acá la palabra nos está diciendo que Cristo no sabía quiénes ellos eran. Cristo sabe todo. Y sabía de su existencia, claro que sí. Pero la palabra conocer acá tiene otro significado. Está hablando de esa relación y comunión íntima en la que el creyente tiene con Dios una vez que fue salvado. Una comunión que el creyente tiene inclusive unos con otros, aquellos que están en la fe. Esa relación cercana con Dios. Hablamos ayer en la reunión, o el miércoles tal vez. Esas religiones que hay que lo único que requiere de las personas, ¿saben lo que es? Una obediencia externa a la ley. Pero ese Dios falso nunca tiene la intención de tener una relación cercana con sus seguidores. Pero es diferente con nuestro Dios porque Él
Tiene una relación íntima y cercana con aquellos que salva, con aquellos que justifica y santifica. Él se convierte en su Padre celestial, en su Dios. Es muy diferente. Ahora Cristo está diciendo, yo nunca los conocí. No me importa lo que creen, no me importa lo que hicieron. Ustedes vivieron como si no tuvieran una ley, yo no los conozco. Y esos hombres van a ser condenados. Uno puede pensar ahora y dice, qué terrible aquel día. Sí, es terrible, realmente es terrible. Pero van a haber sorpresa ese día. Van a ver aquellos que uno piensa, aquel fulano era creyente, aquel era creyente, y cuando vemos aquel día no lo eran. Y van a ver de los otros. Algunos que nunca imaginábamos que fueran y están ahí. Van a haber sorpresa ese día. Ahora, la realidad es que Cristo está mirando hacia el día y no está diciendo, hay una posibilidad de que muchos sean engañados y que lleguen engañados hasta el día del juicio final. No, Él está diciendo, esto es lo que va a pasar. En ese día van a haber muchos cristianos profesantes, con una sana doctrina, con buenas obras, pero que vivieron sin ley y quieren entrar al cielo, pero no van a entrar ahí. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estas palabras realmente son tremendas, pero ¿sabe lo que es bueno para nosotros hoy día? Que todavía no es el día del juicio final. Y que Dios venga a nosotros por medio de su palabra para decirnos, miren, deben examinarse ustedes mismos porque el día del juicio va a haber sorpresa y no quiero que llegues a ese lugar pensando que eras creyente cuando no lo eras y ese día vas a ser condenado y no hay vuelta atrás. Pero hoy, si examinas tu corazón hoy para ver si estás en la fe, todavía hay esperanza. Así que puedes arrepentirte ahora. Y si no estás guardando la ley como debes guardarla, debes arrepentirte y ver el pecado como Dios lo ve. Asegurarte de que ninguno de nosotros que estamos hoy profesando fe en Cristo y le estamos siguiendo y estamos sirviéndole a Él, seamos uno de esos que estamos engañados, porque vamos a llegar a ese día donde no hay retorno. Ahora sí hay retorno. Hoy sí podemos confesar nuestros pecados y podemos arrepentirnos. Ese día ya no hay más para nadie. Todo se habrá terminado. Así que si bien estas palabras de Cristo son palabras duras, al mismo tiempo Dios está hablando lleno de amor y lleno de misericordia, para que nuestros ojos estén abiertos y que no demos nada por sentado. Debemos asegurarnos, hacer seguro nuestro llamado y nuestra elección. Por supuesto, hermano, como decíamos hoy, si siempre estamos mirando a nosotros mismos, no va a haber esperanza ninguna, no va a haber salvación. Sí debemos examinarnos, pero al final del día nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino para guardar la ley de forma perfecta. Él estaba en el Sermón del Monte enseñándole cómo debe vivir un ciudadano del reino de los cielos, la imposibilidad que era para ellos vivir como un creyente tiene que vivir, porque recuerden cuando Jesús enseña todo eso y dice, bueno, pero nadie se va a salvar. No, nadie se va a salvar a menos que Dios lo salve. Pero ¿quién va a obedecer la ley de esta forma? Nadie que no tenga un corazón nuevo, que no haya sido regenerado, que no tenga el Espíritu de Dios morando en él. Ninguno. Pero esta es una gran muestra de misericordia, hermano. Las dos preguntas, ¿estamos confesando al Señor? ¿Nuestra fe, lo que creemos, es correcto? ¿Pero creemos lo que creemos? ¿Creemos lo que estamos confesando? ¿Nuestro corazón está en el lugar correcto? ¿Estamos confiando en las obras nuestras o en las de Cristo? Y la otra pregunta es si estamos obedeciendo su ley. Confesar a Cristo no es una repetición vacía. Él está reinando sobre nuestras vidas realmente. Nosotros voluntariamente nos queremos someter a su voluntad, a pesar de que muchas veces nos cueste y realmente tenemos conflictos con eso. Recuerden, Cristo le dijo a ustedes, yo no los conocí. Pero queremos realmente acercarnos a ese día confiado. Pero no confiado en nosotros, confiando en Él. Decirle, Señor, creí lo que tenía que creer. Confié en ti. Pequé contra ti, sí, me rebelé.
pero de forma sincera he querido guardar tu ley desde el día que te he conocido. No quiero cambiar la palabra de Dios. He intentado que la palabra de Dios me cambie a mí. He fallado, he caído, pero acá estoy, no con mi propia justicia, sino con la tuya, como dice Pablo. Yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia perfecta, que es tuya, por medio de la fe. Tu justicia. Y yo les aseguro, hermanos, que todo aquel que de verdad cree en lo que hay que creer sobre Cristo y se ha forzado por guardar su ley, Dios lo va a recibir en su presencia. Dios es fiel. Amado Padre Celestial, tú sabes, Señor, no te hemos seguido como debemos. Nuestro amor por ti es débil, Señor. Y hemos sido infieles, Señor. Pero nos gozamos en ti, en tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, en tu obra perfecta, el gozo de poder acercarnos a ti, Señor, que eres santo. No nos queremos engañar, Señor, a nosotros mismos. Ayúdanos a examinarnos. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y ayúdanos a guardar tu ley, porque tú eres digno de gloria y de alabanza. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Hay una fuente inagotable. Tú eres el único. No hay nadie como tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.